Pues hermanos, pueden abrir sus Biblias a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Y voy a comenzar dándoles el propósito de este mensaje o la meta de este mensaje. Es una introducción pues a la carta a Timoteo, la segunda carta. Pues ya terminamos la primera la semana pasada y ya entramos a la segunda. Pero el propósito que tengo en esta noche es para ayudarnos a quitar nuestros ojos de nosotros mismos y nuestros problemas y así vivir nuestra vida pues llena de amor y desinterés, para ayudarnos a invertir toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos pues en el ministerio del reino. Ese es el propósito que tengo en esta noche. Esta es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pocos meses antes de su martirio, Pablo se encuentra en una situación, pues en medio de una persecución contra los cristianos que había alcanzado nuevas alturas bajo el emperador Nerón. Todos aquí me imagino que hemos escuchado de Nerón. La persecución pues intensificó después del incendio de Roma, de la ciudad de Roma en el año 64 después de Cristo. Y cuando Nerón, pues en su intento de desviar las sospechas de él mismo, porque muchos sospechaban que él mismo quemó su propia ciudad, él culpó a los cristianos. Y se estima que durante el reinado de Nerón, que duró unos 12, 14 años más o menos, de 54 hasta 68, aproximadamente entre 30 a 50 mil cristianos fueron martirizados. Nerón sometió a estos cristianos a torturas y muertes públicas extremadamente crueles. Muchos de ellos fueron quemados vivos como antorchas que bordean las calles. Pues muchos también arrojados a los leones o sufrieron pues muchas otras formas de ejecución brutal, como la crucifixión. Miles y miles de cristianos. Entonces la persecución de Nerón fue una de las primeras y más intensas en la historia, pues en esas olas de martirio que enfrentó la iglesia primitiva, pues ya ha dejado una marca en la historia. Entonces Pablo, en medio de esta persecución en el año 67 después de Cristo, fue arrestado nuevamente. En el derecho romano no existía la pena de prisión como la conocemos hoy en día en nuestros tiempos. De hecho, normalmente los prisioneros de alto rango, sean romanos o extranjeros, eran retenidos bajo custodia de romanos individuales, a veces en sus propias casas o fincas rústicas alrededor pues, de la ciudad o en las orillas de la ciudad. Como en el primer encarcelamiento de Pablo, ustedes recuerden en Hechos, al terminar el libro de Hechos, eso fue la primera vez que Pablo fue encarcelado en Roma. En el capítulo 28, Lucas describe su encarcelamiento en 28:16, diciendo: cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Y versículo 30, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Eso es como termina el libro de Hechos. Y luego sabemos que Pablo fue liberado y él seguía unos cuantos años más pues, en el ministerio. Los historiadores, sin embargo, nos cuentan que en esta su segundo encarcelamiento en Roma no fue así, sino que él
terminó en una oscura y húmeda mazmorras del Imperio Romano. Probablemente una prisión subterránea conocida como la Mamertina. Es el nombre de esa prisión que todavía existe hasta el día de hoy, ya no como prisión, pero ahora pues ya tiene una iglesia construida encima, y si visitas a Roma puedes entrar y puedes ver ahí este pozo donde estuvo el apóstol Pablo en sus últimos días. Pero también Pedro estuvo ahí. Todos los historiadores dicen que Pedro, el apóstol Pedro, fue llevado ahí en el año 64, también martirizado por el mismo emperador Nerón. Estas mazmorras eran condiciones extremas, llenas de suciedad, frío, oscuridad, aislamiento, como que no existía la pena de prisión. ¿Por qué entonces ese encarcelamiento en esos lugares como la prisión mamertina? Pues solamente existía pretendiendo ser solo una medida temporal usado por los romanos como una celda para detención durante breves periodos de tiempo antes de las ejecuciones de los prisioneros. Según el historiador Salustio, él cuenta así, diciendo: contiene una sala inferior llamada Tullianum, que se hunde a 12 pies bajo tierra. Está cerrada por muros espesos y cubierta de una bóveda de piedra. Es un calabozo sucio, oscuro, infecto, cuyo aspecto era algo espantoso y horrible. No era mucho más que un pozo de 2 metros de altura, o sea, hasta aquí más o menos, por 7 metros de diámetro. Entonces los prisioneros ahí, en esa prisión, a menudo también pues eran tratados pues con mucha crueldad. Durante su tiempo de encarcelamiento, muchos de ellos incluso pues eran torturados, maltratados y dejados a morir de hambre o enfermedad. Esa prisión, hermanos, era un lugar de sufrimiento. Y eso es donde encontramos el apóstol Pablo al fin de su vida escribiendo esta carta a Timoteo. Y las condiciones en esta prisión reflejan este contexto en el que Pablo vivió sus últimos días aquí en la tierra. Pero ¿saben qué? Él se mantuvo firme hasta el final, como vamos a ver, frente el constante pues amenaza de la muerte. Unos cuantos meses después de su arresto, solamente estuvo ahí unos meses, en una muestra muy pública de odio hacia Cristo y a los cristianos, Nerón pues los sacó de ahí, de ese lugar, de esa prisión, los llevó a la orilla de la ciudad, a unos kilómetros, en un espectáculo. Ahí pues los romanos pues colocaron a su cabeza sobre un bloque y con un hacha pues le cortaron la cabeza. Y así pues termina el apóstol Pablo martirizado en Roma. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos y lo que vamos a estar estudiando pues a partir de ahora, en los próximos meses, hermanos, es la última carta escrita por el apóstol Pablo. Son sus últimas palabras. Y por eso él escribe sabiendo que iba a morir. En el capítulo 4, versículos 6 al 7, él escribe: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces él ya sabía que eso no era como cualquier otro encarcelamiento. Como ustedes saben, eso no fue la primera vez que estuvo encarcelado. O sea, él pues ya anteriormente había estado en Roma bajo prisión, como ya mencioné, 2 años encarcelado, pues bajo circunstancias muy diferentes, como ya mencioné. Pero él también estuvo encarcelado en Jerusalén, estaba también en prisión pues en Cesarea
estuvo preso en Filipos y pues este es muy diferente porque él sabía que iba a ser pues los últimos días de su vida. Cuando piensas en la vida del apóstol Pablo, un hombre entregado al ministerio de la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, él sufrió muchísimo, hermanos. Comentan los historiadores también de la Biblia que él pasó por lo menos 5 años de su vida de ministerio pues encarcelado. Y quiero apuntar aquí injustamente. Él nunca fue encarcelado por una razón justa, pero 5 años de su ministerio y él llegó a Cristo en el año 32 o 33 después de Cristo y estamos hablando ahora el año 67, entonces estamos hablando de un ministerio de 35 años más o menos, bueno, su vida cristiana y 5 de ellos pues él pasó encarcelado. Pero no solo eran las prisiones que sufrió el apóstol Pablo. Escuchen, ustedes me imagino están familiarizados con este pasaje, pero en 2 Corintios 11, 23, Pablo dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alto mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice el apóstol Pablo. O sea, él ha sufrido muchísimos años, pues por la causa de Cristo. Él soportó todo, sacrificó su vida hasta la muerte y durante su vida sacrificó todas las comodidades que alguien pudiera pensar necesario para traer a la humanidad, pues ese mensaje, las grandes y buenas noticias de la salvación. Y ahora, después de todo, lo encontramos en un pozo maloliente, oscuro, húmedo, con un grupo de delincuentes, con unos criminales. Son sus últimos días en la tierra y este es su testamento, sus últimas palabras. Y como tales, debemos escucharlas con gran cuidado e interés, hermanos. Vamos a leer capítulo 1, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Pues Timoteo es la clave, hermanos, para continuar la obra. Pablo se dirige a su querido discípulo buscando fortalecerlo y alentarlo, exhortándolo a no temer, a vivir con valentía y mantener la fe que le fue transmitida. Eso era el propósito de escribir la carta y vamos a ver en las semanas que vienen pues todo esto que escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Lo que él está haciendo en esta carta, hermanos, él está pasando la antorcha. Él está pasando el testigo.
pasando el manto, si quieres decirlo así. Pablo tiene más de 65 años. Él sabe que va a morir. Timoteo tiene unos 35 años más o menos. Tiene muchos años de vida todavía. Pero él lleva el peso y la responsabilidad, pues Timoteo, de la extensión del reino en la siguiente generación, y Pablo lo sabe. Timoteo es su hijo en la fe, su protegido, su alumno, su discípulo, y se enfrentará a tiempos difíciles, persecución, hostilidad, pues animosidad, resentimiento al mensaje, resistencia, pues a la verdad, y no será fácil para él. Pablo lo sabía porque Pablo lo ha vivido. Pablo quiere asegurarse a sí mismo de que Timoteo continúe la obra. Por eso escribe esa carta. Y Pablo, apóstol de Jesucristo, nos da un gran ejemplo de los grandes hombres de Dios, y de que todos estos grandes hombres de Dios tienen un sentido de misión que va más allá de su propia vida. No les mueve la ambición, les mueve la misión de Dios. No les mueve su propio éxito o sus propios logros, les consume el panorama general. Si fuéramos a describir la mayoría de los pastores en las iglesias de hoy en día, no podríamos decir eso. Diríamos lo opuesto. Este hombre está buscando su propia gloria. Este hombre está queriendo levantar su propio reino. Este hombre solamente se preocupa por él mismo. Pero el apóstol Pablo nos da ese gran ejemplo de ese desinterés por su propia vida. Él solamente pues le consume pues la misión a largo plazo, y eso tiene que ver con pasar ese manto a Timoteo. No escribe en su última carta, sus últimas palabras no están llenos de ay de mí, mira lo que a mí me ha pasado, yo he sufrido tanto, no puedo creer que como Dios me ha tratado, pues yo he dado toda mi vida por Cristo y eso es como termina. No, hermanos, no es así. A los grandes hombres de Dios no les mueve esa comodidad personal, el éxito, el logro personal, sino solamente la misión de Dios. Se ven envueltos en algo que va más allá de su propia vida. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. Él desea de su corazón pasar el manto pues a Timoteo, continuando la obra y edificar una nueva generación de hombres y mujeres piadosos. Toda la epístola, entonces, toda esta carta, pues básicamente es instrucción a Timoteo y a nosotros también, pues hoy en día, a mantenernos fiel, igual como él se ha mantenido fiel todos los días de su ministerio. Y en los versículos que vamos a analizar hoy, 1 al 4, Pablo motiva a Timoteo recordándolo de su autoridad apostólica y del amor inquebrantable por su hijo en la fe. Entonces vamos a enfocarnos en esas dos cosas, en esos dos puntos. Pablo establece su autoridad, el por qué deberías de escucharme y por qué tú deberías de escuchar al apóstol, y luego él explica y comparte su amor para su hijo amado en la fe. Entonces primero la autoridad, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo era un hombre bajo órdenes. Esa es la base de su autoridad. Fue llamado por Cristo Jesús para ser un apóstol, un enviado, un emisario, un embajador. Él no se levantó por sí solo. Él no dijo, se me hace una buena idea abrir una iglesia en mi cochera y ponerme ahí a predicar. No, el mismo Jesucristo pues le apareció a él. Y también ustedes recuerden en Hechos 9, este mismo Señor le apareció a Ananías
¿Y cuál es la instrucción? ¿Qué es lo que le dice a Ananías acerca de Pablo? Él dice en versículo 15 de Hechos 9, pero el Señor le dijo, ve, porque él, o sea, Pablo, es mi instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. O sea, yo, Jesucristo, he elegido, escogido a Pablo para este ministerio. Entonces, él fue escogido y luego enviado por Cristo mismo. Él ocupó el lugar de Cristo, habló la palabra de Cristo. Fíjate de nuevo en el versículo 1. Por la voluntad de Dios. Fue el apóstol de Jesucristo porque esa fue la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Él sufrió como apóstol. ¿Por qué? Porque eso fue la voluntad de Dios. Entonces Pablo escribe con órdenes porque fue el deseo de Dios que él fuera el hombre enviado por Cristo. Y él viene con esos órdenes dados por el Dios creador del universo. Cuando habla entonces no está haciendo sugerencias. No es como que él escribe a Timoteo y dice, Timoteo, mi amigo, pues déjate te doy un consejo. Pues hermano a hermano, déjate te aconsejo pues con esa carta. No, hermanos. Pues lo que él está escribiendo y haciendo es ordenarle a Timoteo. Se está dando órdenes. ¿Por qué? Porque él viene con autoridad. Así que él escribe, yo soy Pablo, soy un apóstol de Cristo por la voluntad de Dios. Y de hecho eso es como él, en casi la mayoría de sus cartas, él comienza. Vamos a Romanos rápido. Nada más vamos a leer varios versículos, la introducción de sus cartas. Esa primera carta a los Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y luego 1 Corintios, hermanos, la siguiente carta. 1 Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, igual. Él está estableciendo esa autoridad. 2 Corintios 1. Otra vez él vuelve a repetir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y podemos seguir, hermanos. No lo vamos a seguir, pero Gálatas 1:1, Efesios 1:1, Colosenses 1:1, 1 Timoteo 1:1, Tito 1:1. Apóstol soy yo, por la voluntad de Dios. Él está estableciendo pues esa autoridad. Entonces, regresamos a Timoteo. Y sigue, después de establecer apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él dice, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir Pablo? Significa que mi mensaje es predicar la promesa de la vida eterna que viene en Cristo Jesús. Esa es una frase paulina favorita que significa unión con Él. Es esa maravillosa realidad de que el pecador se hace uno con Cristo en su muerte, en su sepultura, en su resurrección y en su vida continua. El propósito de mi llamado es predicar la maravillosa promesa de vida eterna provista en Cristo Jesús. O, en otras palabras, el Evangelio. Amén. Dios es un Dios santo. Nosotros no somos. Por no ser santos, hay una separación entre nosotros. Por nuestro pecado, por el hecho de que no podemos cumplir con los requisitos que Dios demanda, pues hay separación por nuestro pecado y no hay manera para nosotros volver a tener una relación con Él a través de nuestros méritos.
a través de nuestras buenas obras. No podemos acercarnos a Dios haciendo buenas cosas. No podemos restaurar nuestra relación con Dios, pues dando dinero, asistiendo cultos, pues ayudando a nuestro prójimo. De nada sirve, hermanos, si no hay una restauración plena con Dios. Y esta restauración plena solamente viene a través de Jesucristo y su sacrificio. Cristo vino, Él vivió la vida aquí en la tierra, fue llevado a aquella cruz injustamente. Él, por su propia voluntad, pues dejó su vida, fue clavado en la cruz, tomando sobre sí mismo pues la transgresión mía, mi pecado, mi culpa, ¿sí? ¿Para qué? Para restaurarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la paga de la muerte, la paga del pecado, perdón, es la muerte, ¿sí? Entonces, todos nosotros estamos rumbo a la muerte, pero Cristo, quien es rico en misericordia, con un gran amor, con lo cual nos amó, pues aun estando en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Y Él pide que nos arrepentamos y que pongamos nuestra confianza plenamente en Cristo. Y Él nos va a dar esa vida eterna, esa nueva vida. Ese es el mensaje que Pablo está compartiendo, según la promesa de la vida que está en Cristo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo dice, Dios dice, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es el evangelio de la vida. Por eso Pablo escribe también en Colosenses 3:4 que Cristo es nuestra vida. El evangelio es lo que da vida. Así que viene Pablo entonces, enviado por Cristo, por la voluntad de Dios, comisionado para predicar el evangelio de la vida eterna en Cristo Jesús. Es un hombre bajo autoridad divina. Y luego pues seguimos aquí viendo el segundo motivador. Entonces ya hemos establecido esa autoridad que tiene el apóstol Pablo, entonces debemos de escucharlo. Ahora seguimos en versículo 2. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Aquí vemos ese amor inquebrantable. Entonces Él establece su autoridad y ahora Él está motivando a Timoteo pues por ese amor inquebrantable entre padre e hijo. Ahí está la intimidad, el amor, el afecto como un padre. En la primera carta, Pablo pues se dirigió a Timoteo, mi verdadero hijo. Todos sabemos que Timoteo no era el hijo de Pablo, de la carne. Pero ¿por qué le dice mi verdadero hijo? Porque Pablo lo discipuló, Pablo lo tomó a su lado, Pablo caminó con él a través de los años, Pablo le ministraba año tras año tras año, viaje tras viaje tras viaje. ¿Sí? Era su verdadero hijo en la fe. Y ahora él dice a Timoteo, mi hijo amado. Eres su hijo en la fe. Pues aquí dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pues Pablo siempre estaba desinteresado. La idea aquí es que estoy muy preocupado por ti. O sea, fíjense, él está en la cárcel, en esa prisión, sufriendo tanto, y él está escribiendo a Timoteo, gracia, misericordia y paz. ¿Cuál es el deseo de Pablo para Timoteo? Gracia, misericordia y paz. Eso es lo que deseo para ti, Timoteo.
Y fíjense, hermanos, es el deseo que Pablo tenía para todos los hermanos. Porque vemos en 1 Timoteo 1:2. Vamos a 1 Timoteo 1:2. Él escribe a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. ¿Y qué es lo que dice aquí en 1 Timoteo? Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero vamos a Tito. Es la carta después de 2 Timoteo. Tito 1:4. Pablo escribiendo a Tito, verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a Filemón, es la carta que sigue. Filemón 1, versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Usted está escribiendo a todos ellos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No lo vamos a ver, pero pues no se van a sorprender que en Romanos Él les escribe también lo mismo. En 1 Corintios les escribe lo mismo. En 2 Corintios les escribe lo mismo. Gracia y paz y misericordia pues a ustedes. Era Pablo siempre deseando lo mejor pues para lo demás. En este caso, Timoteo. Pues MacArthur señala aquí que la gracia se refiere al inmerecido favor de Dios, al inmerecido amor de Dios, al inmerecido perdón de Dios dado a los pecadores para liberarlos del pecado y permitirles vivir y servirle. La misericordia se refiere a la compasión inmerecida de Dios, al liberar a los pecadores de la miseria que crea su pecado. Y la paz es la tranquilidad del corazón y la relación estable que resulta de la gracia y la paz, o gracia y misericordia. Esa es la tranquilidad que viene de la gracia y la misericordia. Lo mejor que Dios tiene para dar. Gracia, misericordia y paz. Gracia para cubrir tu pecado, misericordia para anular tu miseria y paz para dominar tu vida. Entonces, si yo soy Timoteo o cualquier hijo de Dios leyendo la carta, yo me digo a mí mismo, pues yo sé que Pablo pues es un apóstol de Jesucristo, yo sé que él habla con autoridad, entonces yo le voy a hacer caso. ¿Por qué? Porque no solo es esto de su autoridad, pero sé que este santo de Dios tiene en su corazón lo mejor para mí. No tiene otro motivo Pablo al escribir a Timoteo. Y eso motiva mi corazón y debería de motivar tu corazón también. Versículo 3, regresamos a 2 Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pues noten esto, Timoteo, te aprecio tanto. Cuando estoy orando por ti, y sí, oro por ti, y cuando estoy orando por ti, doy gracias a Dios por lo que significas para mí y para mi vida. Te aprecio, mi hijo amado. ¿Quieres motivar a un discípulo, hermanos? ¿Quieres motivar a sus hijos? ¿Quieres motivar a cualquier, pues, otra persona? Entonces, pues, hazle saber que lo aprecias. Hazle saber que agradeces a Dios todo el tiempo por Él. Pues hazle saber que estás orando continuamente por Él. Padre, a los padres aquí, ¿cuándo es la última vez que le dijiste a tu hijo, hijo, estoy orando por ti? Te aprecio mucho, hijo.
quiero lo mejor para ti. ¿Cuándo es la última vez? ¿Cuándo es la última vez que lo tomaste ahí y dijiste, voy a orar contigo en este momento? Quiero orar bendición sobre tu vida. Es lo que hacemos si queremos motivar a los demás. ¿Cuándo es la última vez, esposo, que oraste con tu esposa, bendiciéndola? O cuando le dijiste, estoy orando por ti. La verdad, nada me anima más que cuando mi esposa me dice, Josué, estoy orando por ti hoy. Josué, oré por ti hoy. Josué, te quiero mucho. Estoy orando por tu día. ¿Cuándo es la última vez que le dijiste a uno de tus discípulos, pues te quiero mucho, eres como mi hermano, eres como un hijo para mí, te quiero mucho, estoy orando por ti, quiero lo mejor para ti? Pues Pablo estaba encarcelado en ese calabozo oscuro, sucio, maloliente, atestado de criminales, enfrentándose a una ejecución injusta. ¿Y en qué piensa? Él piensa en su amado Hijo espiritual. Sin quejas, sin amargura, está tan preocupado por Timoteo. Le agradece a Dios por él. Está en su mente todo el tiempo. Aquí él hace una paréntesis, parece que hace una paréntesis aquí en versículo 3, cuando él dice, doy gracias a Dios, y luego aquí en paréntesis, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, él ni siquiera puede nada más dejar así, yo le doy gracias a Dios. Él tenía que hacer ese paréntesis, pero ¿qué quiere decir con eso? El Dios al que sirvo con la conciencia tranquila. Lo que está diciendo con esto es que yo puedo ir a la muerte, me pueden cortar la cabeza, pero quiero que sepas que mi conciencia pues es limpia. No estoy aquí porque haya violado a Dios o haya pecado. No estoy aquí al punto de morir porque Dios está trayendo una justa retribución y castigo sobre mí. Hay algunos que estaban diciendo que no, el apóstol Pablo es mentiroso, el apóstol Pablo no es apóstol, el apóstol Pablo, pues él tiene otros intereses, el apóstol Pablo esto, el apóstol Pablo aquello. Entonces él le escribe a Timoteo, estoy aquí con una conciencia limpia delante de mi Dios. Entonces puedes confiar en mis palabras. Sabemos que esa conciencia limpia para Pablo era algo muy importante porque vamos a 1 Timoteo 1. Él lo menciona varias veces en 1 Timoteo 1:5. Él dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y del fe no fingida. O sea, él está preocupado por nosotros, pero también por él mismo tener una conciencia limpia. Y luego en 1 de Timoteo, igual en capítulo 3, versículo 9, él dice de los diáconos de la iglesia que deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, él aquí está clamando, está recordando a Timoteo que estoy aquí con una limpia conciencia. ¿Por qué? Porque él también menciona en 1 Timoteo 4 que hay hombres que han cauterizado sus conciencias. Entonces, la conciencia limpia para Pablo era algo muy importante. Hermano, te pregunto, ¿tienes una conciencia limpia ante Dios? ¿Puedes decir como Pablo, tengo mi conciencia limpia, pues delante de Dios? Joven, ¿puedes decir que tengo una conciencia limpia? La mayoría no podrían decirlo, porque si fuéramos a colocar un chip ahí en tu cabeza y luego pasar toda la semana con todos tus pensamientos, todo lo que ves, todo lo que pienses, todo lo que meditas, y luego a la semana que entra vamos a sacar el chip y meterlo ahí en la compu y ahí proyectarlo aquí. ¿Quién de nosotros tenemos una conciencia limpia? Es difícil.
es pesado, pero Pablo pues está preocupado por eso y él sabe que él puede decir, yo tengo una limpia conciencia delante de Dios. Entonces tú puedes confiar en mis palabras, Timoteo. Entonces, pues está ahí en prisión esperando la muerte, pero su conciencia está tranquila. En medio de ese paréntesis, él dice, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Entonces lo lleva más allá, no solamente que Dios es testigo, pero ¿qué quiere decir? ¿A quién se refiere? ¿A cuál sirvo desde mis mayores? ¿Quiénes son sus antepasados? Dicen otras traducciones. Pues podemos deducir por el contexto que se refiere a todos los que le han precedido sirviendo fielmente a Dios, ya fueron del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto o el Nuevo Pacto. Así que está diciendo, estoy sirviendo fielmente al Señor con una conciencia limpia, tal como todos aquellos que le sirvieron fielmente en el pasado lo han hecho. Así pues ahí está en una mazmorra, dando gracias a Dios, el Dios al que ha servido fielmente, igual como todos los demás, sus antepasados, todos los días de su vida. Eso no significa que nunca pecó. Eso no significa que pues nunca cometió un error, porque sabemos que sí. Sabemos que en el mismo libro de Romanos, él dice, no sé por qué hago lo que no quiero hacer. Es que quiero hacer lo correcto, pero en mi carne no puedo hacerlo. Ay, pobre mí. ¿Quién me librará de esta carne de muerte? ¿Sí? Entonces sabemos que no era un hombre perfecto, pero tenía una conciencia limpia. Eso significa que cuando él pecó, ¿qué hizo? Rápidamente dobló su rodilla. Perdóname, Señor. Perdóname. Límpiame. Ayúdame. Sabemos que en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú andas aquí con pecados encubiertos, no tienes una limpia conciencia ante Dios. Si tú tienes pecados no confesados, no tienes una limpia conciencia ante Dios. Si tu conciencia en este momento te está acusando y tú sabes que estás mal y tú vas a hacer una de dos cosas. O vas a cauterizar tu conciencia más o vas a doblar tu rodilla. Es la única opción que hay. O reconoces que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y tu conciencia en este momento, o lo vas a rechazar y vas a salir de aquí con esa conciencia cauterizada un poco más, y luego a la semana que entra pues un poco más, y a la semana que entra un poco más, y la semana después un poco más, hasta que ya no hay sacrificio pues para ti. Entonces tenemos que tomar en serio, hermanos, pues esa conciencia, esa paréntesis aquí que Pablo hace, pero pues él puede decir nada le acusa en esos momentos. Mientras piensa en Timoteo, pues su conciencia está tranquila. Ahora, él dice que día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones, constantemente. Esa es la clase de aprecio que motiva el corazón, constantemente. Eso significa sin interrupción, sin cesar. Se usa en 1 Tesalonicenses 5:17, cuando él dice orad sin cesar. Y sabemos que eso no significa que vamos a doblar las rodillas siempre y estar ahí 24/7 orando, pero dice que es una actitud de oración. Pablo está diciendo, constantemente, cuando pienso en ti, cuando me acuerdo de ti, pues día y noche estoy pensando y pues estoy orando por ti. Ruego a Dios en favor de ti, suplico a Dios por ti, noche y día. Si lees las epístolas, las otras cartas,
de Pablo, verás cuántas veces él utiliza esa frase, orar sin cesar por ustedes, que yo oro sin cesar por ustedes. Pues se lo dijo a los romanos, a los corintios, los filipenses, los colosenses, los tesalonicenses, o sea, a todos. Y aquí oro por ti en todo tiempo, de día y de noche, constantemente. Versículo 4. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Te extraño, Timoteo. Él quiere que venga a visitarlo, aunque no puede entrar ahí al pozo con él, pero él quiere que venga. Y a lo mejor son dos niveles y a lo mejor podrían llegar las visitas y así había un hoyo en el primer piso pues para bajarlos hasta el segundo nivel y a lo mejor podrían llegar y platicar y dejarles cosas. ¿Por qué? Porque en la misma carta, en capítulo 4, versículo 9, Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate por venir pronto a verme y tráeme varias cosas. Entonces él podía tener visitas a lo mejor, pero él pues quería a Timoteo. La palabra anhelo es una palabra intensa, significa un fuerte deseo por verlo. Le duele porque desea tanto estar con Timoteo. ¿Y qué es lo que le viene a la mente? Pues dice, la última vez que estuvimos juntos, dice, al acordarme de tus lágrimas. La última vez que estuvimos juntos, lloraste. Después de escribir su primera carta, había visitado a Éfeso. Entre tanto, durante esos viajes, en ese periodo, y había tenido un encuentro con Timoteo antes de ser arrestado por última vez. Entre su encarcelamiento, su primer encarcelamiento en Roma y este encarcelamiento, pues pasaron 5 años. En ese tiempo, pues él andaba de sus viajes misioneros. Y en aquel tiempo él vio a Timoteo. Y fue en ese encuentro cuando lloraron juntos. Ese vínculo, hermanos, es difícil de encontrar hoy en día entre varones, entre hermanos, ¿no? El apóstol Pablo, cuando dejó a los ancianos de Éfeso en Hechos 20 y 37, los tenía a todos sobre su cuello llorando porque no lo verían más. Dice que andaban llorando, llore y llore. ¿Por qué? Porque ya no vamos a verlo. Ellos pues entregaron sus vidas el uno al otro. Ellos no guardaban a los demás a una distancia como hoy en día. Pues sí somos hermanos. Sí somos hermanos. Pero no voy a abrirme contigo, obvio, porque me puedes lastimar. Otros me han lastimado, entonces pues no, ya no puedo. Hasta aquí llegamos y nada más. Pues hermanos, ¿somos hermanos o no somos hermanos? ¿Somos familia o no somos familia? Yo sé que los cristianos, y lo pongo entre comillas porque yo sé que hay falsos cristianos, incluso en Iglesia Bíblica Zacatecas. Hay personas que aparenten ser y no lo son. Y es peligroso a veces, pero por eso Dios nos ha dado discernimiento también. Pero debemos como varones, debemos como mujeres, debemos como jóvenes desarrollar unas cuantas relaciones íntimas que si fuéramos a salir mañana, pues eso nos llevaría a lágrimas. O si no fuéramos a ver a este hermano otra vez, nos llenaríamos de tristeza. Pues tristemente en muchas iglesias la gente puede venir y salir y pues nadie les hace caso, nadie se preocupa, nadie se llena de tristeza. No, pues sí se fueron, pero bueno. Hermanos, tenemos que desarrollar esas relaciones. ¿Por qué?
Pues aquí Pablo y Timoteo tenían un vínculo como padre e hijo, como hermanos de sangre, como pues familia. Y el apóstol Pablo tenía ese vínculo con muchos hermanos. Y así hay un profundo y afectuoso amor en el corazón de Pablo hacia Timoteo. Y él lo extraña profundamente. Los años de ministerio, el compañerismo, los viajes, habían unido sus corazones tan estrechamente y su anhelo fue estimulado cuando recordó cómo Timoteo lloró la última vez que se habían visto. Ahora él dice al último, para llenarme de gozo. La implicación es que él no tenía alegría plena aquí. Pues no quiere decir que Cristo no es suficiente o no fue suficiente para Pablo. Solamente significa que está triste. O sea, siente tristeza. Le duele el corazón. Si tan solo pudiera verte, me llenaría de alegría. Es difícil estar aquí bajo esas condiciones, pero si me puedes visitar, solo viéndote, Dios me llenaría pues de gozo nuevamente, de alegría. Espero que puedan sentir, hermanos, ese amor profundo, la intimidad, el afecto de Pablo hacia Timoteo. Te quiero, me importas, eres amado, mi hijo, lo cual motivaría a cualquier discípulo, ¿no? Pues hay dos puntos de aplicación y quiero terminar con esos dos puntos. Y es lo que mencioné al entrar la prédica y espero que haya cumplido su propósito, ese mensaje. Pero hermano, no importa tus circunstancias, no importa tus dificultades, no importa tus tribulaciones, tus persecuciones, tus sufrimientos, tus enfermedades, etcétera, lo que sea. Pablo ofrece, y lo sé porque nadie aquí está sufriendo como Pablo, y nadie aquí ha sufrido como Pablo. Entonces yo sé que Pablo pone el ejemplo perfecto para nosotros, porque aún en medio de tantas aflicciones, ninguno de nosotros hemos sufrido como él. Pero él ofrece el ejemplo más completo de cómo quitar nuestros ojos de nosotros mismos y nuestros problemas y ponerlos en Jesucristo. Amén. Para que podamos ser útiles para los propósitos del reino. Hay demasiados cristianos que no son útiles en el reino de Dios porque tienen sus ojos puestos en sí mismos. Siempre están volteados viendo el ombligo, pobre mí. Pobre mí, no sé pues por qué nadie me visita, no sé por qué estoy sufriendo otra vez, no sé por qué otra enfermedad, no sé por qué en el trabajo, no sé por qué mis hijos no me quieren. Hermanos, quita tus ojos de ti mismo y ponlos en Cristo para poder ser útil para su reino. Y en segundo lugar, Él demuestra el amor y desinterés propio necesario para hacerlo. O sea, para poder invertir en y motivar a otros y así cumplir con la misión de hacer discípulos para la gloria del Señor y así influenciar a otros en el reino. Entonces debes quitar tus ojos de ti mismo, poniéndolos en Cristo, y así vivir tu vida llena de amor y desinterés, invirtiendo todos tus esfuerzos en el ministerio del reino. Eso es el llamado aquí. Y la semana que entra vamos a continuar con el tema al ver el gran impacto que uno puede tener en la siguiente generación cuando vive de tal manera.